Amanece. Amanece una mañana del mes de agosto con presagios de un día maravilloso. Cuando los medios mecánicos nos abandonan, son los mulos quienes, hábilmente conducidos por los porteadores, nos trasladan el equipo y material por intrincados senderos hasta el campamento base. Pronto el sol brillante nos envuelve y seguimos contemplando la montaña, feudo del pino y del abeto, de los torrentes y las praderas. El horizonte se eleva, se yergue verticalmente, abarcando con una ojeada 1000 aspectos del paisaje. En la montaña el hombre comprueba que su eterna lucha con la naturaleza se hace allí más despiadada. El relieve complica sus movimientos y obstaculiza su quehacer. Todo estudiado, todo previsto. La caravana, con el equipo completo para una alta ruta, sigue su marcha de aproximación. Montañeros de Aragón ha preparado esta alta ruta denominada Trofeo Almarza, como homenaje a tan ilustre montañero, que se desarrollará durante 6 días en uno de los macizos de mayor altitud de los Pirineos, con su techo en el pico de Aneto de 3.404 metros. El campamento se instalará en los llanos de Aiguallús, desde donde comenzará la travesía en el límite superior de la vegetación. Ya en el campamento, los porteadores descargan el equipo y pronto comienza un nervioso quehacer entre los montañeros que de noche, en el fuego de campamento, avivará las ilusiones en la realización de esta demostración deportiva. Un día más. Distribución de alimentos de ataque minuciosamente estudiado. Nuevamente revisión de equipo y de material. Está fuera. La máxima cualidad del alpinista es la resistencia física y moral. La voluntad debe conservarse hasta el fin y sostener el cuerpo. El cuerpo debe responder a su vez a los estímulos de la voluntad hasta el último extremo. El campamento se instalará en los llanos de Aiguallús, desde donde comenzará la travesía en el límite superior de la vegetación. Comienza la marcha. Barrancos. Primer contacto con un pequeño glaciar que vierte sus aguas en un pequeño lago. Para hoy está previsto un bivac en el Pico Tempestades a más de 3.000 metros de altitud, después de hollar con nuestras plantas el collado y crestas de Salencas. Pico Margalida, para después seguir las crestas que forman el macizo de las Maladetas, descender a la Reinclusa y seguir el Pico Maldito y Albas,
descender al lago de Cregüeña y volver al punto de partida. La alta montaña es de una naturaleza tan compleja que bastaría con mencionar los sustratos elementales que la caracterizan. El elemento más llamativo es el relieve, de por sí más impresionante que bello. No hace falta una iniciación especial para captar la belleza panorámica de la montaña. Cumbres nevadas, rocas y picachos, vertientes formadas por corredores, murallas flanqueadas por contrafuertes. No cabe duda que las proporciones gigantescas impresionan a los temperamentos más flemáticos y los disponen a percibir en toda su plenitud la belleza de la montaña. La nieve y el hielo nunca en realidad son blancos. En los relieves, en las sombras, se percibe un azul o un verde más o menos intensos. La roca oscila entre el gris y el rojo, el pardo, el anaranjado o incluso el negro, según la orientación y las horas del día y de la noche. La roca adopta formas extremadas, agudas o macizas, flechas, puntas, losas, largas fallas, que las cordadas sobre la misma van salvando.
Un día y otro la travesía, una de las más fuertes que en nuestra patria puedan darse, sigue y sigue. Aneto, cumbre máxima del Pirineo. Un bien ganado descanso que no se prolongará. El viento es intenso y el frío se deja sentir, pero queda mucho por recorrer todavía. Ascensión al glaciar de las Maladetas, Crestas, Pico Maldito, Alba. Las cordadas dan prueba de su buena preparación, siguiendo con el mismo espíritu deportivo. Su esfuerzo así se verá compensado con el logro de sus aspiraciones al terminar con el mayor éxito en el punto de partida. Ciertos pasos de escalada son bellos en la medida en que permiten e imponen bellos gestos y una sucesión rítmica de movimientos que las cámaras nos presenta con la profusión que sería de desear
y que sacrifican para sustraerse del riesgo de su seguridad inestable. Lago de Gregüeña. Pronto nuevamente en la vegetación, un descenso rápido por el valle de fragantes pinos y abetos, surcado de senderos, de torrentes y cascadas en pintorescas gargantas. Montañeros de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo pueden sentirse orgullosos de haber realizado una de las hazañas alpinas más grandes de nuestro Pirineo. En Benasque, don Lorenzo Almarza, pionero del montañismo en Aragón, nos recibe y obsequia, y nosotros, como homenaje, le dedicamos esta película.